La Iglesia romana frente a la Revolución. Historia, denuncia y profecía según la obra de Jacques-Augustin Marie Cretineau-Joly. Selección de textos y comentarios por Benito de San Tomás. Primera parte. ¿Quién fue Jacques-Augustin Marie Cretineau-Joly? Defensor de la Iglesia, historiador contrarrevolucionario, enemigo de la mentira revolucionaria judeo-masónica. Jacques-Augustin Marie Cretineau-Joly nació el 23 de septiembre de 1803 en Fontenay-le-Comte, Francia, en una época marcada por las secuelas de la Revolución Francesa y el surgimiento de los nacionalismos modernos en Europa. Fue profundamente católico, monárquico y defensor decidido de la autoridad papal, en un tiempo en que Occidente se debatía entre la fidelidad al orden cristiano tradicional y el avance de ideologías subversivas, el liberalismo, el socialismo, el secularismo, la masonería y la creciente influencia del judaísmo en los ámbitos teológico, económico y político, desplazando e infiltrando progresivamente las instituciones y valores propios de la civilización católica. Formación, vocación y estado de vida. Se formó como seminarista en Saint-Sulpice, pero no llegó al sacerdocio. Eligió la vía del pensamiento, el periodismo y la historia como campo de combate espiritual y político. Muy pronto se convirtió en uno de los principales escritores católicos ultramontanos del siglo XIX, es decir, defensor de la supremacía doctrinal y jurisdiccional del Papa frente a las desviaciones del galicanismo francés y del nacionalismo católico inglés y alemán. Vemos a la derecha la tiara papal, símbolo de la plenitud de la autoridad del romano pontífice, expresada tradicionalmente en 3 coronas: Padre de los reyes, autoridad espiritual suprema sobre los fieles, gobernante del mundo cristiano, primacía moral y doctrinal sobre la cristiandad, vicario de Cristo en la tierra, potestad suprema de enseñar, santificar y gobernar. En síntesis, la tiara representa el papado como autoridad espiritual suprema instituida por Cristo, no un poder meramente honorífico o simbólico, sino real, visible y soberano en su orden propio. Cretineau-Joly no fue un académico de gabinete, sino un historiador militante, celoso defensor de la Iglesia frente a sus enemigos. Llevó una vida laical y célibe, profundamente consagrada al ideal católico, sin haber ingresado al sacerdocio ni a la vida religiosa. No se conservan registros de su pertenencia formal a una orden tercera, aunque su vida y sus escritos reflejan una espiritualidad austera, combativa y enteramente entregada al servicio de la verdad católica. Su pluma fue siempre ardiente, pero rigurosa, apologética, pero documentada, profundamente católica, pero jamás ingenua. Obras principales. Entre sus escritos más destacados se encuentran Histoire religieuse, politique et littéraire de la Compagnie de Jesús, año 1844. Una historia en defensa de los jesuitas, combatidos ferozmente por los gobiernos revolucionarios. L'Église romaine et la Révolution, años 1848 a 1851. Su obra magna, en la que denuncia la infiltración sistemática de las sociedades secretas en los poderes civiles y religiosos y muestra cómo la revolución moderna ha sido, desde sus inicios, una empresa anticristiana organizada. Mémoire pour servir à l'histoire de la persécution religieuse en France. Sobre las violencias anticatólicas en la Revolución Francesa. L'histoire des 3 derniers papes, dedicada a Pío VII, León XII y Pío VIII. Colaborador de los papas. Lo más notable de su trayectoria fue el respaldo directo que recibió de altas autoridades eclesiásticas. El Papa Gregorio XVI lo tuvo como hombre de confianza para investigar y publicar documentos delicados sobre la conspiración secreta contra el papado, especialmente los archivos incautados a la Alta Venta, una logia carbonaria con infiltración política y eclesiástica.
El autor recibió esta importante colección de papeles de la alta venta directamente de manos de su eminencia el cardenal de la Yenga, quien se la transmitió por orden de Gregorio XVI. El sumo pontífice quiso que los fieles conocieran por sí mismos la existencia de un plan infernal para pervertir desde dentro a la Iglesia. Ver tomo segundo, página 160. Fue Gregorio XVI quien lo autorizó y animó a dar a conocer al mundo los documentos secretos de la logia Alta Venta, una de las ramas más peligrosas del carbonarismo italiano. Esta organización, de inspiración masónica, buscaba mediante infiltración subversiva la destrucción del orden cristiano. Los carbonarios eran sociedades secretas revolucionarias nacidas en Italia a comienzos del siglo XIX, con fuertes vínculos con la masonería europea, y la Alta Venta, en italiano, Alta Vendita, era el nombre que recibía su dirección suprema, es decir, el consejo gobernante de mayor jerarquía dentro de la organización. El término venta designaba a las células locales o logias básicas de los carbonarios, y la Alta Venta era la cúspide de mando, encargada de los planes más estratégicos para socavar la Iglesia desde dentro, especialmente al papado. Fue también recibido y consultado por el Papa Pío IX, quien aprobó la publicación de ciertos documentos clave sobre la acción de las sociedades secretas contra la Iglesia. No era un autor marginal. Su obra fue leída, apoyada y utilizada por el mismo magisterio en su batalla contra el modernismo y la revolución. Espíritu doctrinal y legado. Cretignò-Joly representa una línea católica clara, combativa y profundamente fiel al orden tradicional de la cristiandad. Amaba la verdad sin componendas, no temía a los poderosos, comprendía que la historia no es neutra y que la revolución no es solo un cambio político, sino una lucha espiritual contra Cristo y su Iglesia. Murió el 1 de enero de 1875, pero dejó un legado doctrinal y profético que resurge con fuerza en nuestro tiempo, cuando los frutos de aquella revolución ya han invadido incluso los altares. Hoy, su testimonio vuelve a ser necesario, especialmente para los fieles que desean comprender las causas profundas de la crisis actual y combatirla con luz y verdad. Segunda parte. El propósito de la obra. ¿Por qué Cretignò-Joly escribió La Iglesia Romana y la Revolución? Una obra nacida del combate espiritual y político. La Iglesia Romana y la Revolución no es un tratado académico frío ni una simple recopilación de datos históricos. Es, ante todo, un acto de testimonio y de guerra espiritual. Cretignò-Joly, como historiador católico y contrarrevolucionario, entendió que la Iglesia no se encuentra frente a una serie de cambios políticos neutros, sino frente a un proceso histórico orgánico, metódico y anticristiano, que desde el siglo XVIII busca destruir sus fundamentos, su autoridad y su misión divina en toda la sociedad. El propósito central de la obra es desenmascarar el verdadero rostro de la revolución moderna y mostrar que su odio más profundo va dirigido contra la Iglesia católica y particularmente contra el papado romano, como centro de unidad, verdad y resistencia. En sus palabras y documentos, Cretignò-Joly no hace una denuncia emocional, sino fundada en archivos, testimonios y documentos entregados por el mismo Vaticano. La revolución no obra sola, necesita una doctrina, una organización secreta y un poder financiero. La masonería proporciona la estructura, el judaísmo emancipado, el oro y la influencia. Una misión encomendada por el papado. A diferencia de otros escritores, Cretignò-Joly no escribe esta obra por iniciativa personal solamente, sino en cumplimiento de una tarea confiada directamente por el Papa Gregorio XVI. Fue este pontífice quien lo autorizó y animó a dar a conocer al mundo los documentos secretos de la logia Alta Venta, una de las ramas más peligrosas del carbonarismo masónico italiano, que había infiltrado altos niveles políticos y eclesiásticos. Más aún, el cardenal Giuseppe della Yenga, sobrino de León XII y figura clave en el círculo pontificio,
le facilitó a Cretignó-Joly el acceso a documentos inéditos reservados en los archivos vaticanos. Esto convierte a la obra en una denuncia respaldada por la Santa Sede, no en una opinión privada. El autor recibió esta importante colección de papeles de la alta venta de manos de personas cuya posición no permite sospechar de su autenticidad. El Papa Gregorio XVI me ordenó publicar esos documentos. Ver tomo 2, página 150. La raíz del mal, revolución anticatólica y sociedades secretas. Cretignó-Joly se propuso probar, con hechos y nombres, que la revolución moderna no es un fenómeno espontáneo ni popular, sino una empresa coordinada por agentes judíos y sociedades secretas anticristianas, especialmente la masonería y sus derivados. La revolución no fue hija de la necesidad ni del azar. Fue obra de hombres que la quisieron, la prepararon y la organizaron durante medio siglo. Ver tomo 1, página 38. Algunos de estos hombres fueron: doctrinarios anticristianos, Voltaire; organizadores secretos, Weishaupt; ejecutores políticos, Mirabeau, Sieyès. Estas sociedades, según los documentos de la alta venta, no aspiraban simplemente a destruir gobiernos o monarquías, sino a corromper a la Iglesia desde dentro, penetrar en sus instituciones y transformar su espíritu sin que los fieles lo advirtieran. Por eso la obra insiste tanto en demostrar que la revolución es una guerra de religión, aunque se disfrace de reformas sociales o filosóficas. Es, en palabras de Cretignó-Joly, una inversión del orden querido por Dios, una rebelión satánica que busca abolir toda autoridad divina de Jesucristo sobre el mundo. No solo historia, también advertencia profética. El autor sabía que el peligro no había terminado en 1848. Aunque la Revolución Francesa y sus réplicas europeas ya habían asestado duros golpes a la Iglesia, el plan revolucionario continuaba avanzando de manera encubierta y sistemática. Por eso, Cretignó-Joly quiso dejar un testimonio duradero para la posteridad, especialmente para los católicos que algún día, como nosotros hoy, se encontrarían perplejos ante una iglesia debilitada, infiltrada, desfigurada y finalmente capturada por sus enemigos, quienes han usurpado su nombre, sus instituciones y su influencia para ponerla al servicio de la religión mundial del Anticristo. Como confirmación de lo denunciado, uno de los cardenales revolucionarios más influyentes del Concilio Vaticano II, Leo Joseph Suenens, llegó a decir abiertamente: «El Vaticano II ha sido el 1789 de la Iglesia, es decir, la Revolución Francesa aplicada al orden eclesial». La obra de Cretignó-Joly no es solo memoria, es profecía y advertencia. Como si viera desde el siglo XIX el colapso del poder temporal del Papa, la corrupción doctrinal y el ascenso de una nueva cristiandad sin cruz ni verdad, dirigida por enemigos vestidos de amigos. Apartemos al sacerdote del trabajo, del altar y de la virtud. Procuremos sagazmente ocupar en otras cosas sus pensamientos y acciones. Hagámosle holgazán, glotón y patriota, y será en breve ambicioso, maquinador y perverso. La empresa nuestra debe ser y es la corrupción por mayor, la corrupción del pueblo por medio del clero, y la del clero por medio de nosotros. Ver tomo 2, página 186. Una evidencia de lo anunciado es el caso de Marcial Maciel, bendecido y protegido por Juan Pablo II. Un abominable hombre cuyos principales delitos y faltas graves incluyen: abuso sexual de menores, victimizó a decenas de seminaristas durante décadas; corrupción financiera, desvió fondos de la congregación y utilizó redes de paraísos fiscales; doble vida y fraude, utilizó identidades falsas y mantuvo una adicción prolongada a la morfina. Tercera parte. Resumen de La Iglesia Romana y la Revolución. Estructura, temas y claves del combate. Una obra monumental al servicio de la verdad. La obra L'Église romaine et la Révolution
publicada en varios volúmenes entre 1848 y 1851, es un testimonio histórico doctrinal de gran valor, no solo por la cantidad de información que reúne, sino por el hilo conductor que organiza toda la narración, la confrontación directa entre el espíritu de la Iglesia y el espíritu de la Revolución. Lejos de ser una simple crónica, Crétigneux-Joly compone una auténtica historia teológica y política del combate entre la ciudad de Dios y la ciudad del hombre revolucionario, desde las guerras religiosas hasta las insurrecciones liberales modernas, desde la decadencia de las monarquías cristianas hasta la infiltración subversiva en el clero y las instituciones católicas. Estructura general de la obra. La obra está compuesta por múltiples volúmenes, organizados temáticamente en torno a 3 ejes principales: la historia de la Revolución y sus etapas progresivas, desde la Revolución Francesa hasta las revoluciones de 1848. La acción de las sociedades secretas, especialmente los carbonarios, la masonería y la alta venta, con la reproducción de documentos auténticos proporcionados por el Vaticano. La resistencia de la Iglesia y el papel del papado, desde Pío VI hasta Pío IX, incluyendo los martirios, las persecuciones y las traiciones internas. Este recorrido está salpicado de biografías breves, crónicas de episodios revolucionarios concretos y reflexiones doctrinales, con una pluma enérgica y profundamente católica. Temas centrales: la unidad doctrinal del espíritu revolucionario, desde Lutero hasta Voltaire, pasando por Rousseau y los conspiradores de las logias. Cuantas sectas existían en el mundo fueron acaudilladas por la Revolución y lanzadas en estrecho hermanamiento a la lucha contra Roma. La Academia y el Pórtico, monarcas y sociedades secretas, ejércitos y pueblos, judíos y cristianos evangélicos, todos fueron llamados bajo su bandera. Ver tomo 2, página 316. La destrucción del orden cristiano temporal. La revolución no tiende a reformar un abuso, sino a destruir un principio. No corrige el orden cristiano, lo niega. No enmienda la sociedad, la disuelve. Ver tomo 1, página 95. La manipulación del lenguaje y las apariencias. La revolución se oculta bajo palabras que parecen virtudes. Llama progreso a la ruina, libertad a la anarquía y derechos del hombre a la negación de los derechos de Dios. Ver tomo 1, página 104. La responsabilidad de ciertos clérigos. Para vencer a la Iglesia no bastaba perseguirla. Era preciso corromper a algunos de sus ministros, adormecer su fe, debilitar su celo y hacerlos colaboradores inconscientes del mal. Ver tomo 2, página 214. La función profética y escatológica del papado. Mientras exista el papado, la revolución no será dueña del mundo. Roma es el centinela eterno que nos acusa, la voz que condena nuestras obras y el testigo que anuncia nuestra derrota. Ver tomo 2, Alta Bendita, sección documental. La mayor victoria de la revolución no es perseguir al papado, sino usurpar su figura, pues nadie es más útil que una autoridad aparente para hacer creer a los buenos que el mal es bueno. Claves del combate que revela Crétigneux-Joly. La revolución no es un accidente político, es un plan deliberado y organizado, con raíces en el naturalismo y el racionalismo anticristiano. El centro del odio revolucionario es el papado, no solo por su poder, sino por lo que representa, la autoridad de Cristo en la tierra. Las sociedades secretas actúan a largo plazo, penetrando el pensamiento, las costumbres, la educación y, en última instancia, los altares. La Iglesia resiste en la medida en que permanece fiel a su tradición y a la Roma católica, y se destruye a sí misma cuando busca compromisos con el mundo moderno. Una enseñanza para cada época. El lector atento descubrirá en cada página de la obra no solo una denuncia del pasado, sino una advertencia viva para el presente. Crétigneux-Joly
muestra que las crisis de la Iglesia no nacen del exterior solamente, sino de la traición interna, del abandono del combate y de la seducción del mundo. El catolicismo no tiene enemigos más encarnizados que los que visten su mismo uniforme. Ver tomo 1, página 262. Es por eso que su obra sigue siendo actual, no como archivo, sino como arma. Enseña al católico a pensar, discernir y resistir, y al pastor fiel y legítimo le recuerda que su deber no es dialogar con el error, sino defender la verdad revelada, cueste lo que cueste. Por desgracia, hoy ya no queda ningún pastor legítimo canónicamente católico, pues en el Conciliábulo Vaticano II, la jerarquía en pleno apostató de la fe católica romana con su puño y firma. Esta es la consecuencia última del proceso revolucionario que Cretineau-Joly denunció con claridad profética, la usurpación del nombre de Iglesia Católica para promover una religión contraria a Cristo. Su advertencia no era para su siglo solamente, sino para este tiempo de desolación. Quinta parte. La actualidad de la obra. ¿Por qué el libro La Iglesia Romana y la Revolución sigue siendo indispensable hoy? Una obra escrita para nuestro tiempo. Aunque publicada a mediados del siglo XIX, la Iglesia Romana y la Revolución no ha perdido vigencia. Al contrario, su lucidez doctrinal, su conocimiento del enemigo y su fidelidad al papado la convierten en una guía profética para los católicos que buscan entender la desolación actual. La bestia del Apocalipsis era contemplada con admiración, adorada en la tierra, y consternado el cristianismo balbucía: ¿quién es a ella semejante y quién puede resistirle? Ver tomo 2, página 316. Una verdad dura pero real. Desde la muerte de su santidad Pío XII en 1958, la estructura visible que se presenta hoy como Iglesia Católica Romana se halla usurpada y en estado de impostura. Hoy, cuando los principios revolucionarios han penetrado y trastocado incluso lo más sagrado, la liturgia, la doctrina, la moral y la jerarquía visible, su obra nos recuerda que nada de esto es casual, espontáneo o fruto de errores humanos aislados. Se trata de una guerra prolongada, sistemática, meticulosamente planificada, con un fin definido: la destrucción del orden cristiano y la sustitución de la Iglesia por una religión humanista, sincrética y opuesta a Cristo, anticrística. Diagnóstico certero de una infiltración consumada. Cretineau-Joly no se contenta con señalar a los enemigos externos. Insiste en que la revolución ha buscado, y logrado, introducirse en el corazón mismo de la Iglesia mediante el error doctrinal, el relativismo moral, el desprecio de la autoridad tradicional y la exaltación de un cristianismo sin cruz. Lo que en su tiempo era un proyecto, hoy se ha convertido en realidad visible. La autoridad sagrada ha sido suplantada por una estructura mundana y diplomática. El lenguaje teológico se ha vaciado de contenido sobrenatural. El culto ha sido reformado conforme a principios antropocéntricos. La unidad de fe ha sido sustituida por el ecumenismo confuso y el diálogo sin verdad. En la foto vemos al judío Juan Bautista Montini, llamado Pablo VI, utilizando el pectoral del juicio usado por los sumos sacerdotes judíos hasta la caída del templo en el año 70 después de Cristo. Todo esto fue anunciado, en esencia, por los documentos secretos de la alta venta que Cretineau-Joly expuso con claridad. Allí se decía, textualmente: la obra que vamos a emprender no es de un día, ni de un mes, ni de un año. Puede durar años y años, y quizás un siglo, pero en nuestras filas el soldado muere, y la pelea continúa. No pensemos en ganar a los papas a nuestra causa ni en hacer los neófitos de nuestros principios y propagadores de nuestras ideas. Esto sería ridícula quimera. Lo que sí hemos de desear, lo que hemos de procurar y esperar como los judíos al Mesías, es un papa amoldado a nuestras necesidades. Tendríamos al dedo meñique del sucesor de Pedro comprometido en la conjuración.
Ver tomo segundo, página 54. El Papa, cualquiera que sea, jamás vendrá a las sociedades secretas. Las sociedades secretas deben dar el primer paso hacia la Iglesia, con el propósito de conquistarla por medio de la pequeña puerta, para ganar así la estima del clero. Lo que debemos buscar y esperar, como los judíos esperan al Mesías, es un Papa según nuestras necesidades. Para asegurarnos un Papa de nuestras ideas, es preciso formar una generación digna del papado que soñamos. Con este solo paso habremos abierto un camino para la revolución con tiara y capa, marchando con la cruz y el estandarte, una revolución vestida con plumas blancas, con la mitra papal y portando el báculo y la cruz. Esta revolución necesitará apenas un ligero empujón para prender fuego a los 4 extremos del mundo. Ver tomo 2, páginas 167 a 169. Estas confesiones masónicas, recopiladas fielmente por Crétinaux-Joly, revelan el plan de la revolución: utilizar la adhesión de los católicos al papado y a la estructura de la Iglesia visible como medio de subversión, transformando la obediencia en instrumento de destrucción. Así lo advierte el propio autor cuando comenta, con ironía trágica, cómo la estrategia revolucionaria busca que los mismos católicos, por su fidelidad mal encausada, sean los promotores más eficaces del programa masónico. ¿Dónde encontrar una palanca más poderosa que Roma? ¿Y quién se atreverá a luchar contra la revolución cuando la revolución aparezca vestida con ornamentos sagrados y bendecida por los que todavía son reconocidos como pastores? Paráfrasis del análisis de Crétinaux-Joly, Confrontar, tomo segundo. Contexto de páginas 165 a 170. Para los católicos fieles, una brújula en medio de la desolación. La Iglesia romana y la Revolución enseña a detectar el error disfrazado de verdad. Explica cómo la desobediencia a la tradición conduce al colapso espiritual. Muestra que la crisis actual es fruto de un proceso prolongado de infiltración, pero también enseña a distinguir entre 2 formas de resistencia: la que aún obedece ciegamente a una Roma apóstata, creyendo defender la Iglesia, y la que rechaza toda complicidad con la revolución, incluso si ésta se disfraza de obediencia canónica. La primera, aunque bien intencionada, favorece sin saberlo el plan del enemigo. La segunda, en cambio, resiste de verdad, porque permanece fiel a la verdad, aunque sea marginada o perseguida. Conviene hacer la distinción moral y doctrinal fundamental de la virtud de la obediencia. 1. Obediencia virtuosa es libre, no forzada ni servil, racional, conforme a la recta razón, iluminada por la virtud de la fe, conforme a la ley de Dios y a la recta conciencia. Como resultado, es una obediencia meritoria. Obediencia indómino. 2. Obediencia viciosa es ciega, suspende el juicio moral, irracional, contra la razón, fideísta acrítica, contraria a la ley divina o a la conciencia recta. Como resultado, es una obediencia pecaminosa o maliciosa, obediencia contra Deum. Un legado providencial para el pequeño rebaño. Crétinaux-Joly no escribió para el pasado, sino para los tiempos de oscuridad como el nuestro. Su voz es bandera para los que resisten, pero no toda resistencia es fiel, meritoria, bendecida. Hay quienes, con buena intención, persisten solo a los abusos más visibles, pero siguen ligados, por obediencia mal entendida, a la Roma revolucionaria, sosteniéndola con su reconocimiento, su comunión y sus silencios. Esta forma de resistencia ambigua, aunque parezca heroica, termina siendo servil al enemigo, pues no corta la raíz del error ni denuncia su causa profunda. Por el contrario, resiste en la verdad quien rechaza toda apariencia de autoridad usurpada, no se somete a una jerarquía apóstata y permanece fiel únicamente a la fe católica íntegra, tal como ha sido transmitida por el magisterio constante de la Iglesia hasta el pontificado de Pío XII, sin componendas ni connivencias. Crétinaux-Joly no escribió para tranquilizar conciencias tibias,
sino para fortalecer a los fieles. Por eso su obra es luz para el remanente y arma para el combate espiritual. Hoy como ayer, el único camino de fidelidad consiste en rechazar el error, confesar la verdad y perseverar en la esperanza, en la restauración visible de la Iglesia, si Dios así lo dispone, o en la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Quinta parte. Conclusión general. Un mensaje final para el católico que resiste y espera. Un combate que no ha terminado. La lectura de La Iglesia Romana y la Revolución nos deja una verdad incuestionable. El combate no ha terminado, solo ha cambiado de forma. Lo que Cretineau-Joly denunció en el siglo XIX como plan en marcha, hoy se ha consumado en gran parte ante nuestros ojos. Cuanto más aumentan sus pérdidas espirituales, más profundamente es atacada la Iglesia en su esencia, y el catolicismo no tiene enemigos más encarnizados que aquellos que visten su mismo uniforme. Ver La Iglesia Romana y la Revolución, tomo 1, página 262. Los enemigos de la Iglesia, que ya no están solo fuera, sino también dentro, han logrado capturar su estructura visible, infiltrando sus instituciones, desfigurando su liturgia, pervirtiendo su doctrina y utilizando su prestigio para predicar una religión adulterada, adaptada al mundo moderno. La revolución ha entrado al santuario, la abominación en el lugar santo. Pero como enseñó el mismo Cretineau-Joly, la victoria no consiste en conquistar los templos materiales, sino en conservar la verdad del Evangelio, íntegra y sin claudicaciones. Esa es la Iglesia verdadera, la que confiesa a Cristo sin negociación, la que espera su regreso sin ceder ante el error, la que resiste, aunque parezca abandonada. La imagen siguiente no deja de impactar que el aula magna Pablo VI haya sido construida con forma de cabeza, ojos y colmillos de serpiente. Fue inaugurada el 30 de junio de 1971. Una advertencia, un consuelo, un mandato. Cretineau-Joly no escribió para los académicos de salón, escribió para los fieles que serían tentados a dudar, a ceder, a callar. Su obra es advertencia porque muestra que el mal no duerme, que la mentira se reviste de luz y que los errores, cuando no se combaten, terminan por dominar. Consuelo, porque confirma que la desolación presente ya había sido prevista y que resistir no es locura, sino fidelidad. Mandato, porque obliga a todo verdadero católico a mantener viva la llama de la verdad en medio de las tinieblas, aunque ya no quede jerarquía legítima ni guía visible sobre la tierra. La fe en la perpetuidad de la Iglesia no se había alterado ni oscurecido. No fue llevado tan lejos el triunfo del error, pero abusando del carácter de templanza y conciliación que es eterno patrimonio de Roma, habíase llegado al punto de inspirar dudas al médico acerca de la eficacia de sus remedios. Ver tomo 1, página 66. Lo que queda por hacer. Ya no se trata de reformar instituciones usurpadas por el enemigo, ni de dialogar con quienes han traicionado la fe. Se trata de conservar, confesar y transmitir íntegra la doctrina católica según los medios que nos han sido dejados, hasta que, en su hora, el Señor restaure visiblemente lo que ahora ha sido eclipsado, si aún estamos en el fin de los tiempos de las naciones, o venga en su gloria como juez de vivos y muertos, si ya estamos a las puertas del fin del mundo. La única forma de salvarse en un tiempo de prueba extrema es aceptar con fe, humildad y confianza la prueba que impone el castigo de Dios, consistente principalmente en la retirada de los auxilios visibles ordinarios, la autoridad legítima, el culto íntegro y la claridad doctrinal, permitiendo así la confusión, la usurpación y el eclipse de la Iglesia en su manifestación externa, como purificación y juicio sobre los miembros de la Iglesia y sobre la humanidad de este tiempo. Lo que queda por hacer es no ceder jamás en la confesión de la verdad, unirse espiritualmente al sacrificio perpetuo del Calvario, incluso cuando no haya misa verdadera disponible, por ejemplo, mediante la misa seca, misa sica, o la comunión espiritual
hecha con fe viva y caridad ardiente. Formar, enseñar, rezar en común el Santo Rosario y sostener al pequeño rebaño, recordando que no estamos solos. Los mártires, los santos y la misma Iglesia triunfante están con nosotros. Esperar la intervención divina con fe viva, oración constante y fidelidad sin claudicación. Palabras finales. Cretineau-Joly escribió con claridad lo que muchos temían decir. Denunció lo que se estaba gestando y confirmó lo que la tradición había enseñado, que la revolución no es solo un fenómeno político, sino una rebelión espiritual, y que su objetivo final es suplantar a la Iglesia verdadera por una Iglesia aparente al servicio del Anticristo. Hoy, su voz resuena más fuerte que nunca, no como eco del pasado, sino como bandera de combate para los que aún resisten y esperan. Que su testimonio nos aliente, su ejemplo nos anime y su denuncia nos fortalezca para perseverar, sin miedo ni concesiones, en la fe católica romana de siempre. Resistid firmes en la fe. 1 Pedro 5:9. La verdad no cambia, es inmutable como Dios. Para que en todas las cosas sea glorificado Dios y la bienaventurada Virgen María.